Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este hermoso tapete centro de mesa, como ustedes lo conozcan. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 250 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del aro comenzamos a hacer puntos altos, pero de 2 sacadas. Venimos, sacamos la hebra, pasamos una vez, pasamos 2 veces y cerramos. Volvemos a repetir, pasamos una vez, pasamos 2 veces y cerramos. Contando las cadenas del inicio tenemos un total de 4 puntos altos. Vamos a continuar hasta completar 20. Cuando completemos los 20 puntos altos contamos 1 y 2. En la cadena número 3 pasamos y cerramos con punto deslizado. Retiramos el gancho, vamos a la parte de atrás y tiramos hasta cerrar el centro. Y lo que nos queda de la hebra lo podemos esconder por detrás de los puntos para asegurarnos de que no se vaya a aflojar. Y cortamos. Siguiente vuelta, levantamos 1, 2, 3 cadenas y una de separación. Pasamos al próximo punto y hacemos un punto alto. Cadena de separación, siguiente punto, un punto alto. Y así vamos a continuar con cada uno de los de la base. Vamos a tener 20 puntos altos, pero esta vez separados por una cadena. Terminando la segunda vuelta, con una cadena de separación contamos 1, 2 y 3. En el punto número 3 hacemos el punto deslizado y nos vamos a deslizar un punto para quedarnos en el centro del espacio. Levantamos 1, 2, 3 cadenas de altura más 2 de separación. Hacemos lazada, pasamos dentro del espacio y hacemos un punto alto. 2 cadenas de separación, en el próximo espacio un punto alto. 2 cadenas y un punto alto. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final, donde lo vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos con las 2 cadenas, contamos 1, 2 y 3 en el punto número 3. Cerramos con el punto deslizado y nos deslizamos 1 para quedar donde está el espacio. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 3 de altura y 2 de separación, y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. Lazada, pasamos al próximo, hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un segundo punto alto. Y esto lo vamos a repetir todo alrededor. Pasamos, hacemos un punto, 2 cadenas y en el mismo lugar un segundo punto alto. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Completamos la cuarta vuelta. La siguiente, nos deslizamos al espacio donde están las cadenas de separación. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Ahí mismo hacemos un segundo punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2
puntos altos para formar un abanico. Y nos queda algo así. 2 puntos, 2 cadenas de separación y 2 puntos en el mismo lugar. Hacemos lazada. En el próximo espacio es este, donde tenemos las cadenas de separación. Esto no cuenta como espacio. Ahí vamos a hacer un punto solo. En el siguiente hacemos otro abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Ahora hacemos un punto solo, un abanico, un punto solo y un abanico. Cuando lleguemos al final de la vuelta terminamos con el punto solo, unimos en el abanico en la tercera cadena con punto deslizado y cerramos la vuelta. Nos vamos a deslizar 1 y 2 puntos para quedar en el centro del abanico y lo vamos a repetir. Levantamos las 3 cadenas que pertenecen al primer punto, hacemos el segundo, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y ya tenemos una vez más el abanico. Cadena de separación, donde está el punto solo, lo vamos a tejer en relieve por el frente, pasamos hacia el gancho por detrás, sacamos, lo estiramos un poco para que alcance la altura del abanico, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve, hacemos lazada, justo en la parte de atrás, encima del punto, hacemos un punto alto. Cadena de separación, pasamos al abanico y lo repetimos. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Cadena de separación, el punto que está solo lo tejemos en relieve por el frente, lazada y ahí mismo detrás, justo encima de ese punto, hacemos un punto alto. Cadena de separación y repetimos el abanico. Así vamos a continuar toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, unimos con puntos deslizados, nos deslizamos hasta el centro del abanico y lo repetimos. Para no estarles diciendo todo el tiempo lo mismo, solo llegan, unen, se deslizan y repiten el abanico tal y como está. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Cadena de separación, lazada. Aquí vamos a hacer justo encima de este punto un punto alto. El siguiente lo vamos a tejer en relieve por el frente. Y luego en la parte de atrás de ese punto, que es el mismo, hacemos otro punto. Y ahora tenemos 3 cadenas de separación y repetimos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Volvemos a tener el abanico, les voy a enseñar un punto más para que no se confundan. Cadena de separación. Justo encima del punto en relieve hacemos un punto solo. El segundo punto lo tejemos en relieve por el frente. Y justo encima de ese mismo punto lo giramos. En la parte de atrás hacemos otro punto alto. Y ya tenemos 3. Cadena de separación y repetimos el abanico. Llegamos al final, unimos, nos deslizamos y repetimos el abanico. Terminamos la vuelta donde tenemos 3 puntos en este lado. Hicimos el abanico. 1, 2 cadenas de separación. Donde está el primer punto lo vamos a tejer en relieve por el frente.
En el punto del centro vamos a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2. Y donde está el último lo vamos a tejer en relieve por el frente. Ahora tenemos 2 puntos en relieve y 2 puntos normales. Hacemos 2 cadenas de separación y pasamos al abanico y lo repetimos tal y como está. 1, 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ahora corresponde esto que tenemos aquí. Es 2 cadenas de separación. El primer punto lo tomamos en relieve por el frente. Hacemos un punto en relieve. En el centro hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Y el último lo volvemos a hacer en relieve por el frente. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, comenzamos con el abanico, 2 cadenas de separación lazadas y vamos a dividir 2 puntos a cada lado y justo en el centro vamos a hacer un abanico. 1, 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y ya tenemos otro abanico. 2 cadenas de separación. Repetimos el abanico tal y como está. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Dividimos este grupo de 4 al centro y hacemos otro abanico separado por 2 cadenas. Así vamos a continuar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, donde convertimos los puntos en un abanico, para esta siguiente hacemos el primer abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, las 2 cadenas de separación y el abanico donde estaban los puntos. Deben de asegurarse de no confundirse. Esta línea de abanico las hemos ido manteniendo todo el tiempo igual. Aquí teníamos puntos, ahora tenemos abanico. Justo en este vamos a hacer el abanico, pero esta vez separado por 3 cadenas. Hacemos 1, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Tenemos el mismo abanico, pero esta vez separados por 3 cadenas. 2 cadenas de separación. Ahora corresponde el otro abanico, donde siempre ha sido así desde la primera vez. Ahí solo lo hacemos con 2 cadenas de separación. Y deben estarse fijando para que no cambien los puntos. Aquí ya tenemos 2 cadenas de separación y 2 puntos. Y seguimos manteniendo la misma línea. Aquí tenemos una vez más la línea diferente donde antes teníamos puntos. Este abanico va a ir con 3 cadenas de separación. El siguiente con 2, el que le sigue con 3. Así hasta completar la vuelta. Una vez terminamos la vuelta, llegamos, unimos y nos deslizamos. Esta vez vamos a hacer el abanico, pero con 3 puntos altos. Tenemos las cadenas que cuentan como el primero, segundo y tercero. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos.
una cadena de separación lazada y donde tenemos el abanico que tiene 3 cadenas de separación, vamos a hacer 10 puntos altos. Comenzamos 1, 2 y así hasta completar los 10. Completamos 10 puntos altos en el mismo espacio, cadena de separación, pasamos al próximo que tiene solo 2 cadenas y los repetimos pero con 3 puntos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Y nos va a ir quedando de esta forma. Primero tenemos un abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, separados por una cadena. En el próximo hacemos 10 puntos juntos, cadena de separación y abanico, así hasta terminar toda la vuelta. Cuando completemos la vuelta donde hicimos el abanico y los 10 puntos, volvemos a unir, nos deslizamos y repetimos el abanico de 3 puntos, pero esta vez con 3 cadenas de separación y 3 puntos en el mismo lugar. Ya no vamos a hacer cadena de separación, solamente lazada. Aquí tenemos los 10 puntos, nos vamos a pasar al primero y vamos a hacer un punto alto. Segundo, un punto alto y tercero, otro punto alto. Ahora vamos a hacer un aumento. Cada 3 puntos vamos a hacer un aumento. En el cuarto hacemos 1 y 2 puntos juntos. Volvemos a repetir 3 puntos solos. 1, 2, 3 y otro aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y de ahí continuamos punto por punto. 1, 2 y 3. Hacemos lazada solamente sin cadena, pasamos al abanico y lo repetimos. 3 puntos, 3 cadenas de separación y 3 puntos en el mismo lugar. Continuamos 3 puntos, aumento, 3 puntos, aumento y 3 puntos. Pasamos al siguiente y repetimos el abanico. Así por toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, haciendo 2 aumentos cada 3 puntos, unimos y levantamos el abanico. Esta vez vamos a hacer 4 puntos, 3 cadenas, 4 puntos en el mismo lugar. Y donde están estos puntos, vamos a hacer 3 aumentos cada 3 puntos. Hacemos lazada, tomamos el primero y hacemos 1, segundo, hacemos 1 y tercero. Ahora hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Continuamos. 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento y ya luego solo nos van a quedar 2. Terminamos esos 2 y continuamos al abanico. En el abanico hacemos 4 puntos, 3 cadenas y 4 puntos en el mismo lugar. Y continuamos con el resto de la misma forma. 3 aumentos, 3 aumentos, 3 aumentos y luego 2 y abanico. Así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena y nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta el centro del abanico y cortamos la hebra para cambiar el color.
Si ustedes no quieren cambiar el color, se saltan el paso de cortar la hebra. Lo vamos a dejar justo en el centro porque ahí vamos a colocar el siguiente. Ya tenemos el siguiente color. Hacemos el nudo y lo colocamos justo donde terminamos. Lo apretamos, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y completamos otros 3. Ya tenemos los 4 puntos altos, separamos con 3 cadenas y en el mismo lugar otros 4 puntos altos para formar el abanico. Ya completamos una vez más el abanico. Ahora venimos aquí donde están todos estos puntos y vamos a tejer uno en cada uno, sin hacer aumentos. Pasamos al primero, tejemos uno, vamos al segundo, tejemos otro y así hasta que lleguemos al final de los puntos. Cuando lleguemos al final de los puntos, volvemos a repetir el abanico, punto por punto, abanico, hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, de color rosado, unimos con puntos deslizados y cortamos la hebra y hacemos el nudo. Así es como nos queda. Ya listo. Esto mide aproximadamente unos 45 centímetros de diámetro para que tengan una idea del tamaño. Si gustan lo pueden decorar o dejarlo de esta forma, ya que también se ve muy bonito. Voy a estar utilizando esta flor en color rosado, ya se las enseñé a hacer en otros videos, y unas hojas que también les enseñé cómo hacerlas. Las vamos a ir colocando alrededor, pero como les dije, esto es opcional, ya que también se ve muy bien sin decorar. Acomodamos todas las hojas, las podemos pegar con silicona caliente o coserla como a ustedes se les haga más fácil. Y ya está completamente listo. Comenten qué les pareció el resultado final. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.